Te doy la bienvenida, habitante de las sombras. Aquí no hay luz, solo susurros, rituales prohibidos y relatos que no deberían contarse. Suscríbete y déjame un comentario. ¿Desde qué rincón del mundo me estás escuchando? Apaga la luz y prepárate, porque la oscuridad ya comenzó a hablar. Cuando conocí a Mariana, nunca imaginé el giro oscuro que tomaría mi vida. La vi por primera vez en un café del centro histórico de Querétaro, un lugar que frecuentaba después del trabajo. Ella estaba sola, leyendo un libro de poesía, con un vestido sencillo y una mirada que parecía perdida en otro mundo. Desde el primer instante sentí una atracción profunda, casi irracional, como si algo en su presencia me envolviera, y no pudiera apartar la vista. Me acerqué. Iniciamos una conversación trivial sobre el clima y la ciudad, pero en menos de una hora ya estaba contándole cosas que jamás había compartido con extraños. Mariana vivía con su madre en una casona antigua al sur de la ciudad. Una de esas construcciones coloniales con patios amplios, corredores de arcos y muros que parecían guardar secretos en cada grieta. Me invitó a conocerla después de algunas semanas de salir juntos. Recuerdo la primera vez que crucé el umbral de aquella casa. El olor a hierbas secas y a humo de incienso me golpeó de inmediato. Un aroma penetrante que se quedaba pegado a la ropa. Las paredes estaban decoradas con imágenes religiosas mezcladas con veladoras encendidas y figuras que no logré identificar. Había un altar extraño en una de las esquinas de la sala, con frascos de vidrio llenos de líquidos turbios y fotografías clavadas con alfileres. Fue entonces cuando conocí a su madre, doña Graciela. Era una mujer de rostro severo, cabello canoso recogido en un moño apretado, y unos ojos oscuros que parecían atravesar la piel. Desde que me vio, me miró de una manera extraña, con una mezcla de juicio y de curiosidad. Sonrió apenas, pero esa sonrisa no me transmitió calidez, sino una sensación de incomodidad que me heló los huesos. Mariana me presentó como su novio y la mujer apenas asintió, como si ya lo supiera desde antes. Los primeros meses de mi relación con Mariana fueron normales. Paseábamos por las plazas, comíamos en fondas, viajábamos de vez en cuando a pueblos cercanos, pero cada vez que la acompañaba a su casa, sentía un peso extraño en el aire. Había momentos en que escuchaba susurros viniendo desde el patio, aunque no hubiera nadie, y otras veces me parecía ver sombras moviéndose en los pasillos. Una noche, mientras esperaba a Mariana en la sala, vi a doña Graciela frente a su altar, murmurando palabras incomprensibles. No recé ni hice ruido, pero ella volteó de repente y me dijo en voz firme: «Aquí nadie entra sin pagar un precio». Creí que era una advertencia por entrometerme en sus rituales, y traté de ignorarlo. Pero poco a poco empecé a sentir cambios en mi vida. Mis sueños comenzaron a volverse oscuros. Soñaba con manos que me sujetaban los pies, con voces femeninas que me llamaban por mi nombre, con pasillos interminables en la casona donde me perdía una y otra vez. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, y siempre con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama. Con el paso del tiempo, Mariana y yo nos comprometimos. Al darle la noticia a su madre, noté algo raro en su reacción. En lugar de felicitarme, me miró fijamente y dijo: «Así tenía que ser». No hubo alegría, no hubo emoción, solo esa certeza inquietante en su voz. Fue entonces cuando empecé a notar gestos extraños en ella hacia mí. A veces me acariciaba el hombro de manera prolongada, o se quedaba observándome demasiado tiempo, como si me estudiara. Una tarde, mientras ayudaba a Mariana a ordenar su cuarto, encontré una caja escondida bajo la cama. Al abrirla, descubrí mechones de mi propio cabello, recortes de mis uñas, y una fotografía mía doblada varias veces y manchada con algo que parecía cera derretida, y gotas secas de un líquido oscuro. Me quedé helado. Mariana me dijo que seguramente era cosa de su madre, que a veces recogía cosas personales para sus rituales de protección, pero dentro de mí sabía que no era protección lo que buscaba. Desde ese momento los sucesos se intensificaron. Empecé a enfermar sin razón aparente.
Fiebre, vómitos, mareos repentinos. Los médicos no encontraban causa alguna. Por las noches, al cerrar los ojos, escuchaba la voz de doña Graciela, susurrando mi nombre, y en más de una ocasión me desperté con moretones en los brazos y las piernas, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Mariana se preocupaba, pero no parecía sorprendida. Era como si ella también supiera lo que estaba ocurriendo, aunque evitara hablarlo. Un día decidí confrontar a su madre. Entré en la sala y la encontré de nuevo frente a su altar. Había una vela negra encendida y en el centro, otra foto mía atravesada con agujas. El coraje me dominó y le reclamé, pero ella solo sonrió y me dijo: «Tú ya no eres tuyo, me perteneces desde el día en que pusiste un pie en esta casa». Sentí un frío recorrerme el cuerpo y un mareo tan fuerte que casi caigo al suelo. Ella no se movió, solo siguió murmurando palabras en un idioma extraño. A partir de entonces, mi relación con Mariana comenzó a deteriorarse. Discutíamos constantemente, y cada vez que intentaba alejarme, sentía un dolor insoportable en el pecho, como si algo invisible me encadenara. Llegué a sospechar que no estaba enamorado de Mariana, sino atrapado por un lazo que no podía romper. Y cada vez que veía a su madre, esa sensación de pertenencia se hacía más fuerte, como si ella me jalara con los ojos. Una noche, después de una pelea con Mariana, decidí irme de la casa. Caminé varias cuadras, pero de pronto me encontré de nuevo frente a la misma puerta, como si hubiera dado vueltas en círculo. Intenté otra ruta, pero el resultado fue el mismo. Era como si no pudiera escapar de esa casona. Y cuando finalmente logré llegar a mi departamento, encontré en la mesa un pañuelo con iniciales bordadas que no eran mías, empapado en un líquido rojo que olía a hierro. Los días siguientes fueron un tormento. Veía a doña Graciela en cada esquina. Aunque sabía que no estaba allí, una vez la vi reflejada en un espejo detrás de mí, sonriendo aunque estaba solo en mi cuarto. Otra vez, mientras conducía hacia el trabajo, apareció sentada en el asiento trasero del auto, mirándome fijamente, y desapareció cuando frené de golpe. Empecé a temer por mi cordura. Fue entonces cuando recordé las palabras que me dijo en nuestra primera conversación: «Aquí nadie entra sin pagar un precio». Comprendí que el precio era mi libertad. Las cosas empeoraron con rapidez. Después de aquella revelación, mi cuerpo comenzó a sentirse pesado todo el tiempo, como si llevara cadenas invisibles. Me costaba levantarme en las mañanas. Los huesos me dolían como si hubiera corrido kilómetros, y cada vez que intentaba concentrarme en el trabajo, escuchaba un eco lejano, un susurro con mi nombre que no me dejaba en paz. Al principio creí que estaba volviéndome loco, pero pronto me di cuenta de que los demás también lo notaban. Mis compañeros de oficina me decían que estaba pálido, que mis ojos tenían un brillo extraño, y algunos incluso me confesaron que se sentían incómodos al estar cerca de mí, como si cargara una energía oscura. Mariana intentaba consolarme, pero cada vez que me abrazaba, yo sentía que su contacto no era suficiente. En cambio, cuando la mirada de doña Graciela se cruzaba con la mía, algo en mi interior temblaba. Era un miedo mezclado con atracción, una fuerza que no podía controlar. No quería aceptarlo, pero comenzaba a sentir que mis pensamientos ya no eran completamente míos. Una madrugada desperté con el sonido de pasos en mi departamento. Vivía solo, así que el corazón me dio un vuelco. Me levanté con cautela y caminé hacia la sala. La ventana estaba abierta, dejando entrar el aire frío de la madrugada, y en el centro de la mesa había una vela negra encendida. Sobre ella descansaba otra foto mía, pero esta vez con un círculo rojo dibujado alrededor y manchas de lo que parecía sangre fresca. Sentí náuseas, apagué la vela, tomé la foto y la rompí en pedazos. Pero esa misma noche tuve el sueño más aterrador de mi vida. Estaba en el patio de la casa de Mariana, rodeado de sombras que se reían, y al fondo estaba doña Graciela, desnuda, cubierta de símbolos pintados en su piel, extendiéndome los brazos. Desperté gritando, con la garganta reseca y el olor a humo impregnado en mi cuarto. Las siguientes semanas fueron un descenso constante. Escuchaba voces femeninas dentro de mi cabeza,
todas repitiendo las mismas palabras. No te resistas, eres mío. En varias ocasiones me encontré caminando hacia la casa de Mariana sin darme cuenta. Salía del trabajo con la intención de ir a mi departamento, pero terminaba frente a aquella casona antigua, sin recordar cómo había llegado. Era como si mis pies obedecieran órdenes que no provenían de mi voluntad. Mariana comenzó a alejarse. La relación se volvió insoportable, llena de peleas, silencios incómodos y sospechas. Una noche me dijo entre lágrimas que su madre había cambiado conmigo desde el primer día, que nunca la había visto tan interesada en alguien. Ella no quiere que estés conmigo, confesó. Quiere que estés con ella. Me quedé helado, no quise creerlo, pero en el fondo sabía que era verdad. Con el paso de los días, doña Graciela se mostraba cada vez más directa. Una tarde que fui a ver a Mariana, me la encontré sola en la sala. Se acercó demasiado, acarició mi brazo y me dijo al oído: Mariana no es para ti, yo soy la que siempre has buscado. Su aliento olía a incienso y a hierbas quemadas, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La aparté con violencia, pero ella solo sonrió, como si supiera que tarde o temprano yo cedería. Mis noches se volvieron tormentos interminables. En mis sueños ella aparecía una y otra vez, más joven, con un cuerpo que no correspondía a su edad real, como si en ese mundo nocturno pudiera transformarse en lo que quisiera. Me llamaba, me abrazaba, me besaba, y aunque yo intentaba resistirme, mi cuerpo respondía contra mi voluntad. Al despertar, el sabor metálico del incienso seguía en mi boca, y mis sábanas olían a humo y a sudor extraño. Decidí buscar ayuda. Fui a ver a un curandero recomendado por un compañero de trabajo, un hombre mayor en San Juan del Río, conocido por limpiar a personas embrujadas. Apenas me miró, frunció el ceño. «Tú no estás enfermo, hijo», me dijo. «Tú estás atado. Alguien te hizo un trabajo muy fuerte. Te están chupando la voluntad». Me realizó una limpia con huevo y ramas de pirul. Cuando rompió el huevo en un vaso de agua, lo que apareció me hizo temblar. En la yema se dibujaba un rostro femenino con la boca abierta. El curandero cerró los ojos y susurró: «La que te tiene amarrado no es una mujer cualquiera. Es alguien con poder, alguien de tu propia sangre cercana o de la sangre de tu pareja». Salí de esa casa con más miedo que alivio. Intenté alejarme de Mariana, de una vez por todas. Dejé de responderle, cambié de número de teléfono. Me mudé temporalmente con un primo en Celaya. Pero nada funcionó. A los pocos días desperté en medio de la noche y me encontré de nuevo en mi antiguo departamento. Sin recordar cómo había llegado, la puerta estaba abierta, y en la mesa me esperaba un plato con comida, arroz, carne y un trozo de pan, todo dispuesto como si alguien me estuviera alimentando. El aroma era tan fuerte que terminé comiendo a pesar de que sabía que era peligroso. Esa noche soñé que doña Graciela me acariciaba el rostro y me susurraba: «Así me gusta, obediente». Lo más perturbador comenzó después. En mi propio cuerpo empecé a notar marcas inexplicables, mortones en los muslos, rasguños en la espalda, labios pintados en mi cuello que no podían ser de nadie más. Una mañana desperté con un anillo de oro en el dedo anular. Era un anillo antiguo, tallado con símbolos que nunca había visto. Intenté quitármelo, pero no pude. Era como si estuviera incrustado en la piel. Cuando volví a ver a doña Graciela, ella miró mi mano y sonrió. «Ya eres mío», dijo, y se dio la vuelta como si nada. Empecé a perder la noción del tiempo. Pasaba horas en trance, mirando un punto fijo, sin recordar qué había hecho después. Mis amigos se alejaron. Mi familia me decía que tenía los ojos apagados, y mi madre lloraba cuando me veía, asegurando que mi voz ya no era la misma. Sentía que me estaba convirtiendo en un extraño, alguien distinto, un muñeco manejado por hilos invisibles, y cada vez que intentaba revelarme, el dolor en mi pecho se hacía insoportable, como si alguien me apretara el corazón con una mano de hierro. Una noche, mientras caminaba por el centro de Querétaro, vi a doña Graciela en una esquina, pero no era la anciana que yo conocía. Su piel era tersa, su cabello negro,
su figura joven y seductora. Me llamó con un gesto de la mano, y sin quererlo me acerqué. Cuando estuve frente a ella, sus ojos eran los mismos de siempre, oscuros, profundos, dominantes. Me acarició la mejilla y dijo: «Este es tu destino, no pelees más. Yo soy tuya y tú eres mío». Sentí que mi voluntad se quebraba en 1000 pedazos. Desde aquella noche en el centro de Querétaro, ya no volví a ser el mismo. Era como si mi voluntad se hubiera quebrado definitivamente. Los días me pasaban lentos, envuelto en una bruma extraña, y mi mente estaba dividida entre el miedo a perderme por completo y una atracción enfermiza que me jalaba hacia ella. Doña Graciela ya no se escondía. Aparecía en mis sueños con la claridad de una persona real. Me hablaba en la vigilia a través de susurros que venían de ningún lugar. Y lo peor de todo era que yo empezaba a necesitar su presencia, como si fuera una droga que me calmaba el dolor del pecho y la ansiedad que me consumía cuando intentaba alejarme. Una tarde, decidí enfrentarla. Fui a la casona decidido a gritarle en la cara que me dejara en paz. Mariana abrió la puerta, sorprendida de verme. Pero apenas me vio, su madre apareció detrás de ella, como si ya supiera que llegaría. Tenía una túnica negra, el cabello recogido y los ojos encendidos con una fuerza que me hizo temblar. Me tomó de la mano sin pedir permiso y me condujo al interior de la sala, donde el altar estaba más grande que nunca. Decenas de velas negras y rojas, fotos mías por todas partes, prendas de mi ropa, mechones de cabello, incluso un par de zapatos míos que juraría haber perdido semanas atrás. «Ya no tienes que resistirte», me dijo con voz suave. «Lo nuestro está sellado». Intenté soltarme, pero no pude. Mis brazos no respondían. Mis piernas estaban clavadas al piso. Mariana gritaba, llorando, pidiéndole a su madre que se detuviera. Pero la anciana parecía no escucharla. Encendió una vela más, tomó un frasco de vidrio con un líquido espeso y lo derramó sobre una fotografía mía. El olor era penetrante, metálico, como sangre mezclada con alcohol. Empezó a murmurar palabras incomprensibles, y en ese instante sentí que el aire se volvía denso, que algo me jalaba hacia ella desde dentro del pecho. Mi visión se nubló. Vi imágenes fugaces, la cara de Mariana desfigurada por el llanto, las paredes de la casa retorciéndose como si estuvieran vivas, y el rostro rejuvenecido de doña Graciela sonriendo como si estuviera obteniendo lo que siempre quiso. Sentí sus manos en mi rostro, frías y suaves, acariciándome con ternura enferma. «Te lo advertí el primer día», susurró cerca de mi oído. «Aquí nadie entra sin pagar un precio». Intenté gritar, pero de mi boca no salió sonido. Mi cuerpo se inclinó solo, como si me arrodillara ante ella. Mariana se lanzó hacia mí, pero un golpe invisible la empujó contra la pared, dejándola inconsciente. En ese momento entendí que ya no había salida. Mi destino estaba sellado, atado a esa mujer por lazos que no podía romper. Los días posteriores son un borrón en mi memoria. No sé si fueron semanas o meses, pero recuerdo haber despertado en su casa más de una vez, acostado en una cama que no era la mía, con la sensación de haber estado acompañado por ella. Mis fuerzas se drenaban. Mi piel se marcaba cada mañana con huellas que no podía explicar, y en mi mano seguía aquel anillo que nunca logré quitarme. Dejé de ver a mi familia, dejé de trabajar, dejé de ser yo. Mi mundo se redujo a esa casona y a la voz de doña Graciela repitiéndome que me pertenecía. Mariana desapareció de mi vida. No sé si huyó, si murió o si fue absorbida por el mismo destino que me había atrapado a mí. Lo único que sé es que cada vez que cierro los ojos, siento a la mujer detrás de mí, respirando en mi cuello, recordándome que nunca escaparé. Hoy sigo aquí, atrapado en un embrujo que me ata a mi suegra, prisionero de sus rituales y de su voluntad. A veces me pregunto si lo que vivo es real, o si ya estoy muerto y no lo sé, condenado a revivir una y otra vez el momento en que crucé por primera vez el umbral de esa casa. Pero hay algo que me lo confirma. Cada madrugada, al abrir los ojos, ella está sentada a mi lado, joven, sonriente, acariciándome la mano, y me repite con voz suave: «Eres mío, y lo serás por siempre».